Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con este espacio de virtual aprendizaje, el segundo de nuestra tercera semana de trabajo. Te recuerdo, mi nombre es Adriana Lisbeth Sosa Palacios Roji y pues bueno, soy tu asesora virtual quien te ha estado acompañando las primeras semanas de trabajo y bueno, pues quien va a cerrar este módulo contigo, ¿ok? Bien, pues vamos a iniciar aspectos importantes de lo que trataba la parte del resumen. Entonces, pues el día de hoy compete revisar las situaciones de nuestra actividad integradora número 6, ¿ok? Que bueno, pues la temática de esta misma es la reseña, ¿ok? Dame un segundito. Bien, antes de iniciar con nuestra temática es importante que, bueno, yo sé que algunos de ustedes ya ven nuestra grabación del día miércoles y bueno, pues de ahí se dieron cuenta que pues justo es importante la parte de la resolución de encuestas, pero las personas que por alguna situación pues ya solamente ven este espacio abierto de aprendizaje o se les pasó de alguna manera, es importante realizar la resolución de encuestas, ¿ok? ¿Cuáles están o dónde se encuentran? Se encuentran en nuestra última semana de trabajo, en este caso, esta tercera semana de trabajo. Y pues la primera es opina sobre tu asesor y la segunda es opina sobre tu módulo. La verdad es que están muy cortitas y pues las resuelves muy rápido. Esta es de carácter obligatorio, sí, sí es de carácter obligatorio, ya que pues que si no la resolvemos no podemos acceder a los contenidos de semana 4 y recordemos que pues semana 4 es una semana importantísima porque el proyecto integrador pues tiene un peso bastante importante dentro de tu calificación final, además de que contamos con una actividad que llamamos foro de integración, donde tenemos que participar activamente todos los días para poder obtener nuestra calificación correspondiente a este foro de integración, el cual tiene un valor del 8%. ¿Ok? Entonces, para que no se nos olvide que debemos sí o sí realizar estas encuestas, ¿ok? Todavía pues obviamente tenemos pues lo que resta del viernes, el sábado y el domingo para que lo podamos hacer, ¿ok? Entonces, que no se nos pase, por favor, se los encargo muchísimo. em, Realizarlo, también recordar que nuestras actividades integradoras 5 y 6 vencen el día domingo a las 11:59 de la noche. Por favor, tomen sus precauciones para que puedan enviarlo pues en tiempo y forma, ¿ok? Evitemos pues a lo mejor enviar las actividades en los últimos minutos de entrega. Sabemos que pues a veces existen nuestra máquina para poder subir una cosa, perdón, una actividad, pues pasa alguna cosa y nos tenemos pues ahí tiempo, puede ser que nos quedamos sin entrega o puede ser que a lo mejor pues mi dispositivo pues cuente con una falla en esos momentos, a lo mejor en ese momento se me vaya el internet, no lo sé, eventualidades pues hay muchas en poder pues organizarnos y de esta manera subir de manera anticipada nuestras actividades y no tengamos pues ninguna afectación posteriormente. Bien, pues bueno, si no hay alguna duda de esta parte de estos avisos breves, vamos a dar inicio a la parte de nuestra temática del día de hoy, el cual, como se los dije al principio, es la parte de la reseña, ¿ok? Bien, pues igual que la reseña, el resumen, pues la reseña funge como un pequeño texto, ¿ok? Es un tipo de texto y vamos a ver su propósito, cómo redactar de manera una reseña, vamos a ver ejemplos de reseña y pues obviamente pues cerraremos con nuestros ejercicios, ¿vale? Bien, listo. Pues bueno. Para poder comprender lo que es una reseña y cómo estructurarla, debemos de comenzar con la definición de una reseña para de ahí partir y poder comprender cómo yo la puedo realizar. Bien, ¿qué es la reseña? Bien, aquí si ustedes ven
En pantalla existen dos probables definiciones, las dos son correctas, sin embargo, pues una complementa totalmente a la otra, ¿ok? La primera es de la 22ª edición del Diccionario de la Real Academia, el cual nos dice que una reseña se define como una noticia y un examen de una obra literaria o científica. Y número dos, según el autor Francisco de la Torre Cermeño, en 2008 dio la definición de una reseña, la cual nos dice que la reseña es este examen que se hace de una obra literaria o científica a fin de dar una noticia crítica de la misma, ¿ok? Entonces, si nos damos cuenta, si empezamos como a reflexionar un poquito sobre las dos definiciones que muestra nuestra pantalla, podemos observar que justamente coinciden en algo, que es una noticia sobre una obra literaria o científica, ¿ok? Entonces, pues, hagan de cuenta que ustedes van a ser los reporteros y son quien van a contar esta historia, ¿ok? Pero, pues, obviamente tomando en cuenta algunas características que, pues, son propias de la reseña, como ahorita vamos a ver a continuación. Bien, este pequeño esquema, pues si se dan cuenta, observamos dos tipos de reseñas. La primera es la reseña comparativa y la segunda es la reseña crítica o valorativa. La primera, si nos damos cuenta, pues cuenta con tres pasos a seguir. La parte de la identificación, la parte de la descripción y la parte de un resumen, ¿ok? Y bueno, pues lo que tiene esta reseña descriptiva es que solamente pues vamos a contar, ¿no? De qué trató, por ejemplo, la película, de qué trató un libro, sin más. Pero en una reseña crítica o valorativa, además de identificar, además de describir, además de resumir, vamos a emitir alguna opinión, ¿ok? Es decir, así como vamos a contarle a alguien cómo estuvo la película, cómo estuvo el libro, a lo mejor cómo estuvo un espectáculo de música. Además, yo puedo dar alguna opinión, si me gustó o no me gustó, claro, siempre justificando nuestra respuesta, o si la recomiendo o no la recomiendo, ¿ok? Pero insisto, siempre debemos de justificar la respuesta, no solo se vale decir, ay, pues a mí no me gustó, no te recomiendo que vayas, sino que hay que ir más allá. Pero bueno, ahorita vamos a ver qué necesitamos para poder estructurar de manera efectiva nuestra reseña. Ok, bien. Hasta aquí, chicos. ¿Existe alguna duda? Voy a la parte de nuestra sesión de Jitsi y nuestro enlace de YouTube para ver si existen dudas y si no, regreso con ustedes. Bien, no se observa alguna duda en específica, entonces, pues vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Bien, vamos a observar el propósito que tiene empezar a redactar una reseña. El propósito en una reseña es demostrar o brindar la mayor prueba al lector mediante algún juicio o algún argumento que éste pues sea de manera sólida y que, bueno, preferencialmente sea irrefutable, ¿ok? ¿Para qué debe de tener estas dos características lo que es la parte de nuestra reseña? Bien,
para que las personas que nos escuchan o nos leen acepten como hecho lo que nosotros estamos escribiendo al momento de a lo mejor recomendar un libro o no recomendarlo, ir a ver una película o no ir a verla, asistir a una obra de teatro o no asistir a una obra de teatro, un espectáculo dancístico o bien a un musical, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas se queden con esa opinión, si vale la pena o no. Posterior a eso, vamos a observar los elementos que contiene una reseña crítica, ¿ok? Primero vamos a fijarnos en la parte de una introducción. Em, a comparación de otros textos, bien, la reseña pues cumple con una parte importante que pues no se ve en otros textos con la introducción. Bien, yo sé que estamos acostumbrados a poder escribir la referencia bibliográfica de un libro o un artículo en la parte final de mi texto. En una reseña cambia completamente. Yo tengo que referenciar, ya sea bibliográficamente, mi parte del libro o del artículo o de donde saqué o la parte de la película, etcétera, etcétera, al inicio. Esto debe de ser de manera obligatoria. Yo debo de comenzar con este dato en específico. Posteriormente, también pues en la introducción debemos abarcar los primeros párrafos donde podemos brindar un breve resumen de mi obra, ¿ok? Y bueno, aquí podemos pues justamente utilizar nuestro estilo de escritura, ¿ok? Y aquí podemos empezar como a dar bruces de cuál va a ser a lo mejor nuestra opinión. No de manera total, pero sí podemos como ir introduciendo al lector, ¿ok? Ya que tenemos la parte de un elemento de la reseña crítica, que es la parte de la introducción, entonces vámonos al segundo elemento que tiene que ver con la parte de un desarrollo, ¿ok? Bien, en esta parte, pues, además de que vamos a resumir lo que nosotros estamos reseñando, vamos a tener que demostrar, ¿ok? ¿Qué vamos a tener que demostrar? Pues justamente vamos a presentar aquellos elementos que pues vienen en el libro, que vienen en el espectáculo, que vienen en el artículo, que vienen en la película, para poder pues sostener lo que yo le voy a decir al lector, ¿ok? Voy a tener que integrar todas estas pruebas que a mí me resulten relevantes para poder emitir al final mi opinión, si se recomienda o no se recomienda, ¿ok? Por eso, pues nos dice que en la parte de nuestro desarrollo debemos de hacer énfasis en la parte tanto de los aciertos y deficiencias de lo que yo ya leí, ¿ok? Bien, y la parte de la conclusión. Bien, en este elemento, pues justamente como todos los textos, la conclusión es la parte de nuestra redacción final. ¿Cuál va a ser la extensión de esto mismo? Bueno, pues puede ser uno o dos párrafos y bueno, vienen elementos importantes sobre dónde, quién reseña y bueno, pues aquí vamos a también a emitir o empezar a trabajar de una manera muy específica mi opinión global, ¿ok? Si realmente se recomienda o no se recomienda, ¿ok? Y bueno, pues nuestra diapositiva nos dice si se recomienda o se advierte acerca del riesgo de asistir o de leer. Bien, pues bueno, a partir de los elementos consultados anteriormente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, yo les voy a compartir a ustedes un pequeño texto de una reseña y lo que ustedes tienen que hacer prácticamente es analizar nuestra reseña. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues la vamos a leer entre todos, vamos a dar un minutito para que ustedes puedan reflexionar y posteriormente pues regresamos a poder pues aclarar si este cuenta como una reseña o no, ¿vale? Entonces, denme un segundo y regreso con ustedes.
Bien, pues regresamos a poder leer un poquito sobre esta reseña crítica, la cual pues es de un libro que pues ustedes han estado leyendo, entonces pues ya podemos empezar a darnos una idea. Y pues este libro es El Principito, ¿no? Y bueno, empezamos justamente con una pequeña imagen del libro y posteriormente contiene los datos bibliográficos de este mismo. Posteriormente, nos dice en la introducción que El Principito es un cuento poético que viene acompañado de ilustraciones hechas con acuarelas y bueno, de manera de resumen, pues nos dice que la historia tiene una temática filosófica y que se incluyen críticas sociales dirigidas a extrañeza con la que los adultos ven las cosas, ¿ok? Y bueno, pues nos dice también que estas críticas pues va dirigido al mundo de adultos, ¿ok? Que justamente va apareciendo a lo largo de la narración. Introducción, ¿ok? Luego la parte de nuestro desarrollo. Dice que pues El Principito es una novela corta para niños muy linda, en que los valores como la amistad, el respeto, la solidaridad y la paz cuentan o fungen de una forma muy importante, ¿ok? Nos dice que está escrito en primera persona, donde un piloto cuenta cómo conoció al Principito y lo identifica como un niño muy curioso, simpático y con mucha imaginación, al igual que las historias que el Principito comparte con él mismo, ¿ok? Nos dice que el libro está dividido en escenas, la historia es contada cronológicamente y el lector nunca pierde el hilo de la historia. El vocabulario pues es empleado en el libro muy informal, es ligero y es fácil de comprender. Y luego esta persona lo que hace es compartir la pequeña y singular dedicatoria que va hacia Leonel Ward, ¿ok? Y pues aquí les pongo la pequeña dedicatoria que viene en el libro. Nos vamos a la parte de abajo y bueno, al final dice, te recomiendo totalmente leer este libro. Actualmente hay diferentes formatos y ediciones de esta historia, por lo que seguramente encontrarás uno que te guste. Yo por el momento intento conseguir una versión español-francés, que es la que más me llama la atención. Ahora dice, sobre el autor, fue un escritor y aviador francés, autor de la famosa obra El Principito. En la noche del 31 de julio de 1944 despegó a bordo de un P-38 sin armamento a una base aérea de Córcega y no regresó, ¿ok? Y pues esta sería toda la parte de nuestra reseña crítica. Ahora sí, como ejercicio les digo a ustedes, ¿ustedes creen que esta reseña crítica cuente con todos los elementos para poder ser pues justamente una reseña? Vamos a dar un minutito y regresamos para dar con la respuesta correcta.
Bien, regresamos con nuestra respuesta correcta. Pues bueno, efectivamente, este tipo de reseña cuenta con todos los elementos para que pues, pueda ser una reseña crítica. ¿Por qué? Bien, primeramente, como vimos en la parte de nuestros elementos, pues cuenta con las referencias bibliográficas. Segundamente, pues justamente viene con esta parte de ir introduciendo a la parte lectora sobre lo que trata mi escrito. Tercero, perdón, pues vamos a hablar de todos estos elementos que a mí me ayudan a fundamentar mi opinión. Y bueno, pues tercero, pues viene en una pequeña conclusión y además nos habla de manera breve sobre la vida del autor. Entonces, pues sí, este sí cuenta con todos estos elementos para poder decir que estamos leyendo una reseña crítica, ¿ok? Bien, pues muchísimas gracias para las personas que se tomaron el tiempo de poder reseñar y de ir analizando, ¿ok? Ahora sí, vamos a ver los pasos en específico de una reseña crítica. ¿Cuál van a ser estos pasos? Bueno, primer paso va a ser definir el público objetivo de tu reseña. Es decir, empezar a preguntarnos cuál es el perfil del lector del texto y en qué tipo de canal pues será divulgado. ¿Por qué? Porque estas preguntas son importantes, porque a partir de esto yo puedo empezar a segmentar mejor mi contenido. De esta manera logramos producir una reseña con un tono y un lenguaje que pues resultan apropiados, ¿ok? Segundo paso, presentar la obra analizada. Aquí, bueno, pues en la parte de las negritas nos dice, tú no quieres confundir a tus lectores, ¿verdad? Entonces, no dejes de presentar la obra o tema que estás reseñando en las primeras líneas del texto, ¿ok? Por tanto, en este segundo paso se nos pide, sí o sí, como lo vimos en un inicio, indicar el nombre del autor, el año de publicación y cualquier otra información que te parezca relevante para poder identificar lo que vamos a reseñar. Como tercer paso, vamos a tener que empezar por la introducción. Luego de que pues empezamos a trabajar o presentar los datos de lo que yo voy a reseñar, entonces aquí pues en la parte de la introducción pues debemos de presentar discretamente el tema de la obra, y las ideas que se van a trabajar y la intención que tiene el autor. Esto me va a ayudar a poder orientarnos y comprender de manera adecuada el contexto, es decir, cómo lo estamos desarrollando, de qué va a tratar pues esta parte de la obra, ¿verdad? Posterior a esto, pues vamos a tener que presentar la estructura en sí de la obra, ¿ok? Y bueno, de manera pues más descriptiva, cuando pues empecemos a elaborar la introducción, debemos de describir sí o sí la estructura de la obra. Si es un libro, pues debemos de empezar a trabajarlo si es que presenta a lo mejor capítulos, si qué tipo de estilo de narrativo predomina, la cantidad de páginas con la que cuenta, etcétera, etcétera, ¿ok? Este tipo de información nos ayuda a que la parte lectora o la parte de quien nos está leyendo cuente con una noción que sea pues mucho más amplia de lo que nosotros estamos reseñando. Denme un segundito, creo que no se les está proyectando. Ay, creo que no. Híjole. Bien, a ver, denme un segundo. No, no se les está pasando nuestras diapositivas. Bien, voy a dar un minutito para poder pasarles las diapositivas y que no haya problema, ¿ok? De todas formas, pues ya lo explicamos y bueno, pues este sería el primer paso que ya hablamos. Lo voy a dejar tantito. Listo. Este sería el segundo paso que ya también hablamos un poquito al respecto. Este sería el tercer paso.
Este sería el cuarto paso. Y pues bueno, ahora sí, vamos a seguir platicando. Y el quinto paso. Bueno, pues el quinto paso, pues tiene que ver con, ahora sí, empezar a emitir nuestra opinión. Usando nuestras propias palabras, pues tenemos que explicar lo que dice nuestro texto u obra que elegimos, ¿ok? Aquí nos dice, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no es hacer una especie de resumen o un tipo de sinopsis, ¿sí? No que nosotros debemos de presentar el contenido de la forma más objetiva e imparcial posible. Sexto paso, analizar de manera crítica. Y bueno, pues en esta parte del sexto paso, este espacio es reservado para analizar de manera crítica y de forma sistemática el contenido de la obra. Aquí nos dice que no olvidemos tener cuidado con las opiniones. Cualquier juicio de valor necesita ser fundamentado. Por eso nos dice que debemos de buscar otros autores que piensan de forma parecida a la tuya y que debemos de usar citas para justificar la parte de tu crítica, ¿ok? Nos dice también que este detalle nos ayuda a darnos más credibilidad, tomando tu texto pues mucho más impersonal, ¿verdad? Y séptimo paso. Ahora sí, como lo vimos en nuestra reseña, es importante hablar un poquito sobre nuestro autor, ¿ok? Presentar a lo mejor un pequeño resumen de su vida, tanto personal o profesional, y bueno, si fuera el caso, podemos citar alguna de sus obras famosas, ¿ok? Y pues bueno, estos serían los pasos. Creo que a partir de esto todos podemos empezar a estructurar de manera correcta nuestra reseña. Les incluyo pues esta parte de nuestras referencias. Y pues bueno, antes de empezar a trabajar con esta actividad integradora, voy a la parte del chat y a la parte de YouTube para ver si existe alguna duda y si no, bueno, pues regreso a explicar esta actividad. Bien, no se observa alguna duda en específico, entonces vamos a ver qué nos está pidiendo Prepa en línea en esta ocasión. Bien, pues como sabemos, nuestra actividad integradora tiene que ver con la reseña y bueno, Prepa en línea nos dice que la reseña como definición es manifestar una valoración acerca de un objeto que lleva a otras personas a que se interesen o no en este mismo, ya sea tal vez en un libro, en una película, en un concierto o una obra de teatro. Por lo cual, pues es importante que en este módulo donde estás retomando el proceso de lectura y escritura, aprendas a transmitir un comentario valorativo. Esto te va a permitir desarrollar habilidades como la comprensión y la exposición de la información a cualquier objeto para después, pues, puedas mostrar una postura crítica con respecto a este mismo.
¿Cuál va a ser el propósito de esta actividad? El propósito es utilizar los elementos de una reseña crítica para elaborar una de tipo comparativo, con la finalidad de que pues podamos emitir una por escrito con una opinión original. ¿Qué es lo que voy a necesitar? Bien, necesito identificar ideas principales y secundarias de un texto, necesito usar los elementos de una reseña, necesito redactar con buena ortografía, necesito asociar los datos e ideas de los textos leídos a una opinión y necesito organizar tu tiempo para redactar textos. ¿Cómo lo voy a realizar? Bien, debemos de leer los dos artículos que se presentan a continuación. El primero es de Pedro Villacaña, el indio guarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts del Universal y bueno, pues que fue emitido del 2007. El segundo es el de Montserrat Muñoz, Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña Almit, igual perdón, en esta ocasión del CONACYT y publicado igualmente en el año 2017. Aquí, solo como recordatorio, debemos de leer sí o sí los dos artículos, ¿ok? Ya que hayamos leído los dos artículos, lo que vas a tener que realizar es un tipo de tabla comparativa, como se muestra a continuación, donde pues me puedas poner en la primera columna según los elementos de análisis, en la segunda pues el primer título del artículo y en la tercera columna el segundo artículo de nuestra parte que nos dan a leer, ¿ok? Entonces vendría elementos de análisis, segundo, Indio Guarachudo, logra ingresar al Instituto de Massachusetts y tercero, Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña Almita. Y bueno, en los elementos de análisis vamos a tener que responder por cada uno de los artículos las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es lo que explica la introducción del texto? Segundo, ¿qué se aborda en el desarrollo? Tercero, ¿qué conclusión se muestra en el artículo? Cuarto, ¿consideras que el título es adecuado? ¿Por qué? Quinto, ¿el lenguaje que emplean es comprensible y correcto? ¿Por qué? ¿Ok? Sí o sí, nosotros debemos de construir esta tablita y responder las preguntas que se nos piden, ¿ok? Ya que hayamos llenado a través de un procesador de texto la tabla que se muestra a continuación, entonces ahora sí nos vamos con nuestra reseña y vamos a ver las instrucciones. Nos dice que debemos de escribir una reseña sobre los textos que leímos en función de la información de tu cuadro anterior. Nos dice, recuerda que debes emitir un juicio positivo o negativo que oriente el juicio del lector mediante la crítica fundamentada. Nos dice también que consideremos la inclusión de los siguientes elementos, ¿ok? Y primero nos dice que debemos escribir una reseña comparativa sobre los textos que leíste en función de la información de tu cuadro anterior. Nos dice también que recordemos que debemos emitir un juicio positivo o un juicio negativo que oriente al juicio del lector mediante la crítica fundamentada. Nos dice también que debemos de considerar la inclusión de los siguientes elementos. El primero es la introducción o la entrada, donde pues como ya vimos debemos de compartir la referencia bibliográfica de los artículos que reseñamos y un párrafo que introduzca el contenido de tu reseña. Segundo, desarrollo o cuerpo, en 2 párrafos de 8 a 10 renglones cada uno. Debemos elaborar un resumen de los escritos que nos ayuda a demostrar las ideas principales y secundarias, las cuales presentan pues estas pruebas que van a sostener la opinión final. Aquí pues debemos de hacer énfasis en aciertos y en las deficiencias de cada uno de los artículos leídos. Y la parte de la conclusión o cierre. Aquí en un párrafo que cuente de 8 a 10 renglones debemos de redactar nuestra opinión global frente a los artículos y incluir la recomendación o no de la lectura. Y también pues recordemos que es sumamente importante guardar nuestro archivo de la siguiente manera. Apellidos, nombre, módulo que estoy cursando, semana que estoy trabajando y la actividad integradora que estoy entregando. En este caso, la actividad sería actividad integradora número 6, ¿ok? Bien, voy a la parte, chicos, del chat, como en la parte de YouTube para ver si existe alguna duda y si no, empezaríamos a trabajar con un pequeño ejercicio. Vuelvo con ustedes.
Bien, pues vamos a empezar con la presente actividad. Y pues bueno, seguimos trabajando como la parte de la comprensión lectora, además de empezar a observar aspectos pues importantes para poder identificar elementos de una reseña, ¿ok? Entonces vamos a iniciar, ya sabemos la dinámica del trabajo y comenzamos en 3, 2. Nuestra primera ficha nos dice que las reseñas pueden encontrarse en sitios web, revistas y periódicos. ¿Será sí o será no? Bien, regresamos con la respuesta correcta y sí, es correcto, las reseñas pueden encontrarse en sitios web, revistas y periódicos. Siguiente pregunta, ¿las reseñas son siempre favorables y nunca críticas? ¿Esta será sí o no? Regresamos con la respuesta correcta. Bien, regresamos con la respuesta correcta y pues aquí recordemos que las reseñas no siempre deben de ser pues favorables, ¿ok? Entonces aquí es un no. Siguiente pregunta. ¿Una reseña no puede contener errores ortográficos? ¿Un sí o un no? Y bueno, efectivamente, una reseña no puede contener errores ortográficos. Siguiente pregunta. ¿Las reseñas de restaurantes suelen mencionar la calidad de la comida? ¿Ustedes qué piensan?
Bien, regresamos con la respuesta correcta y pues sí, efectivamente, si estamos reseñando un restaurante, pues también vamos a tener que reseñar lo que es la calidad de la comida. Siguiente pregunta, ¿una reseña puede incluir una calificación o una puntuación? ¿Sí o no? Bien, regresamos con la respuesta correcta y pues efectivamente una reseña puede incluir una calificación o una puntuación. Siguiente ficha. Una buena reseña debe de ser objetiva y proporcionar información útil. Regresamos para dar con la respuesta correcta. Bien, regresamos con la respuesta correcta y pues sí, una buena reseña debe de ser objetiva y proporcionar información útil. Siguiente pregunta. ¿Una reseña de un libro ofrece una opinión sobre la trama y los personajes? Bien, regresamos con la respuesta correcta y pues efectivamente una reseña de un libro pues puede tratar esta opinión sobre trama y personaje. Siguiente pregunta. ¿Las reseñas ayudan a los consumidores a tomar decisiones informadas? ¿Sí o no?
Bien, regresamos con la respuesta correspondiente y sí, las reseñas ayudan a los consumidores a tomar, pues, estas decisiones informadas. Siguiente, las reseñas de películas suelen incluir críticas sobre la actuación, sí o no. Bien, regresamos con la respuesta y pues sí, las reseñas de películas suelen incluir críticas sobre actuación. Y bueno, la última pregunta del día de hoy es, ¿una reseña puede ser positiva, negativa o neutral? Y pues bueno, por último, sí, la reseña puede ser positiva, negativa o neutral, dependiendo del tipo de reseña que estemos redactando, ¿ok? Y pues bueno, chicos, el día de hoy pues sería todo. Esta sería nuestra emisión del día de hoy. Si no existiera alguna duda, podemos irnos a descansar, no sin antes recordarles que pues cualquier duda, pues estoy en la mejor disposición para poder atenderlo. Sin embargo, pues recordemos que sábado y domingo no es día laborable y regresamos pues hasta el día lunes para cualquier situación, ¿ok? Entonces, pues el lunes regresamos a semana 4 y pues empezamos con nuestra última semana de trabajo y también pues una de las más importantes. Entonces, les deseo mucho éxito. Recordemos que las actividades vencen el día domingo a las 11:59 de la noche y que pues recordarles o reiterarles que pues tengamos esta previsión en los tiempos de entrega y pues nada, que contestemos las encuestas también es muy importante y que pues, no sé, descansen mucho también, eso es muy importante nuestro fin de semana, que descansemos para poder iniciar con la siguiente, con la mayor de los éxitos. De mi parte, el día de hoy sería todo. Deseo una excelente noche. Hasta luego.